vamos a tener los miércoles el curso de aspectos legales de la medicina con la doctora Marisa Eisenberg, que es la directora del Observatorio en Salud de la Facultad de Derecho, y con un juez de la Nación que el año pasado estuvo con nosotros ya y este año volvió a colaborar con nosotros. Eso va a ser la semana que viene, con lo cual la semana que viene tenemos el lunes este curso y el miércoles el siguiente. Y así vamos a ir agregando los cursos hasta tener uno por semana, con la idea de que ustedes puedan participar toda la semana con nosotros. Este curso, el de pubalgia y hernia del deportista, el horario es 19:30, los otros cursos el horario va a ser 19 horas. Bueno, la mayoría estuvo el año pasado, así que ya saben que pueden preguntar por el chat las veces que quieran, que todas las preguntas se les van a contestar y que si tienen alguna dificultad también por el chat nos dicen si no escuchan, si no ven o lo que fuera. La última cosita antes de que Osvaldo empiece es que si tenemos videos, sepan que a veces los videos se enlentecen por la cantidad de comunicación, de conexiones que tenemos, y entonces no es que lo están viendo mal, sino que a veces se ven, digamos que Mira, pulsados en vez de en forma directa. Osvaldo, todos yo los me evitamos, callo. los vamos a evitar para no tener ese inconveniente. Lo Bueno, que yo me quería, callo y te dejo. perfecto, perfecto, Andrea, muchas gracias. Vamos a dar comienzo. Yo le pido a Nicolás que nos vayas frenándola. Esta herramienta tiene una genialidad que es poder estar todos en el mismo momento, en distintos lugares, y con la posibilidad de bien entender qué está pasando a cada uno. Por lo tanto, la posibilidad de interconectarnos sirve a través del chat, la cual nosotros podemos contestar las inquietudes, poder guiar la charla también, viendo para nosotros es una devolución el hecho de sus preguntas, porque es una manera también de ir viendo cómo se va entendiendo nuestra transmisión. Así que no duden en preguntar, la pregunta está a través del chat y téngannos paciencia que vamos a ir respondiendo todas sus inquietudes tratando de tener la charla con un esqueleto lógico, ¿no? Se pueden ir cortando permanentemente. Bueno, vamos a dar entonces, damos comienzo. La primera parte es contarle e introducirlos cómo fuimos nosotros desarrollándonos para conocer acerca de este síndrome y cómo fuimos nosotros abordando el síndrome. El síndrome es ni más ni menos que la pubalgia del deportista. Cuando uno habla de pubalgia tiene que introducirse en un neologismo, esa es una palabra utilizada para describir dolor. Dolor en la región inguinal en gente que practica deporte. La actividad nuestra se fue desarrollando a fines de los años 90, a principios del año 2000. Como ven ustedes, el primer trabajo videolaparoscopía para la pubalgia del deportista, que tardamos en publicarlo porque era muy controvertido para nosotros y nos generaba mucha inseguridad. ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Nosotros, a través de la consulta de traumatólogos que no daban, no daban respuesta a un dolor inguinal, terminábamos operando pacientes con dolor inguinal crónico que podíamos llegar a sospechar que tenían una pequeña hernia, pero no estábamos para nada seguros. Con mucha incertidumbre le hacíamos una videolaparoscopía para la pubalgia del deportista, y esa videolaparoscopía nos servía como diagnóstico para quedarnos tranquilos que lo que veíamos eran unos pequeños agujeritos que podían ser los causantes de esa molestia, y dábamos tratamiento con una herneoplastía. La primera casuística fueron de 45 casos, fueron lentos el aprendizaje. Lo que sí tuvimos es una muy buena respuesta. Esos 45 pacientes se habían solucionado haciéndole una herneoplastía. Cuando empezamos a buscar la bibliografía que podría corresponderse con este trabajo, comenzamos a ver que en distintos lugares del mundo estaba ocurriendo eso. Deportistas que entraban en un entrenamiento con dolor,
empezaban a ser, se los interpretaba como tendinopatías o molestias tendinomusculares, no tenían buenas respuestas con la fisioterapia y algunos llegaban a una cirugía. Y esa cirugía no era ni más ni menos que una hernioplastia y una liberación de los tendones. Ya en el año 2009 habíamos juntado mucha más casuística, lo mismo le había ocurrido al resto de la comunidad médica que se encontraba tratando esta patología, y ya mucho más tranquilos pusimos el término hernia del deportista, ficción o realidad. Nuestra experiencia era que había una realidad. Este síndrome era muchas veces mejorado con una hernioplastia porque eran pequeñas hernias las que ocasionaban este síndrome. Ya cuando el número fue aumentando en pacientes, nosotros pudimos tener una relación directa y trabajando mucho con los fisioterapeutas que no solamente nos enseñaron, sino que nos curaron muchos otros pacientes que nosotros no necesitamos operar, empezamos a ver una directa relación entre lo que eran las hernias de los deportistas y las tendinopatías. La experiencia inicial y las lesiones de cadera también. La experiencia inicial fue presentar nuestro grupo, cómo veníamos trabajando, tuvo buen impacto, se pudo publicar en la revista Hernia, que para la comunidad médica quirúrgica es una revista de importancia, y el trabajo final que habla de esa prehistoria fue el trabajo que presentamos sobre la asociación directa que nosotros notamos, ya sobre 2.200 pacientes tratados, de hernias y tendinopatías asociadas. O sea, este síndrome de pubalgia del deportista lo encontrábamos con hernias o lo encontrábamos con tendinopatías, y muchas veces con esas dos lesiones asociadas. Agregado a eso, las patologías de cadera. Esta es la evolución que muestra cómo fuimos creciendo en la atención de los pacientes, y fíjense, hablo de prehistoria, porque los primeros 2.500 pacientes fueron los que nos enseñaron a nosotros, y nos fuimos uno atrás de otro, fuimos quedándonos tranquilos en que esta experiencia iba segura, primero porque los resultados eran buenos, y segundo porque empezábamos a ver cada vez más claro cuál era el comienzo de este síndrome. Cuando uno ve el comienzo, ve las causas, cuando ve las causas, puede entender la fisiopatología, puede elegir la manera de diagnosticarlo cuando uno entiende qué va a ir a buscar, y por supuesto elegir el mejor tratamiento. El punto de partida, en el año 2015 nosotros pudimos presentar en Milán, se hizo el primer congreso, la primera conferencia de hernias, de patología herniaria en Milán, y uno de los módulos fue esta actividad, pubalgia y hernia del deportista. Lo que muestra es que la comunidad quirúrgica, sobre todo los que nos dedicamos a esta área como las paredes, está necesitando de tratar este tema y está necesitando divulgar esta patología, porque es una patología de altísima incidencia. ¿Qué es lo que presentamos los 6 grupos que compartimos esa mesa redonda? Que todos tratábamos a la pubalgia de una manera multidisciplinaria. Todos coincidíamos en que pubalgia del deportista no es ni más ni menos que un neologismo para describir dolor inguinal crónico. Que ese síndrome es muy característico y es crónico. Hay que diferenciarlo muy bien de los traumatismos agudos, como pueden ser un desgarro o una distensión muscular, que suele estar acompañado cuando uno realiza esfuerzos físicos con maniobras de tracción de la pelvis, como ven ustedes, con cambios de dirección, son los que despiertan este dolor, y que muchas veces los pacientes lo refieren durante la actividad deportiva o al finalizar la misma. ¿Por qué ocurre esto? También hubo consenso, y el consenso surgió a punto de partida de poder sentar y poder tener foco de distintas áreas: el foco fisioterapéutico, el foco traumatológico, el foco quirúrgico, el foco de la preparación física y sobre todo también el de las imágenes. Este síndrome se está claramente consensuado que está dado por una inestabilidad de la pelvis que surge de un desbalance muscular.
en un cuerpo predispuesto. Hay algo, se está estudiando el tema del colágeno, pero hay algo que predispone a eso, pero tiene que haber un desbalance muscular para que este síndrome se dé. Y a todos estos tres componentes, si uno le agrega la sobrecarga, que fue lo que surgió en los últimos 20 años con los sobreentrenamientos, puede generar una microruptura en la zona de inserción de estos músculos, de estos vectores de fuerza de la ingle, donde son los músculos abdominales, ya sean los oblicuos o los rectos, a su nivel de inserción en la espina del pubis, o los aductores, y eso da un shock traumático, un microshock traumático que genera la microruptura de los tendones y va a dar tendinopatías, o una microruptura de la vaina de inserción de los tendones altos, lo que puede dar una pequeña fracción que es lo que nosotros llamamos hernia del deportista, una pequeña disrupción muscular. Por eso lo que muestra este trabajo es lo que yo quiero transmitirle en este curso, es lo que nos ha ocurrido desde el año 2002 al año 2016, con una evaluación multidisciplinaria en pacientes con dolor inguinal crónico o pubalgia del deportista. Nosotros abordamos, y en este curso van a ver especialistas en diagnóstico por imágenes, traumatólogos de cadera, fisioterapeutas, y nosotros y todos los que se puedan ir anotando para transmitirnos sus experiencias, como son los cirujanos de paredes abdominales. Nicolás, ¿tenés preguntas? ¿Hay algo? No, por ahora. Bien. Como no hay, esto fue una introducción para contarles de dónde venimos nosotros, cómo fuimos viviendo este síndrome, y ahora paso a contarles qué hacemos nosotros. Nosotros, cuando recibimos un paciente, hacemos de una manera protocolizada, o sea, en todos los pacientes que vienen con una pubalgia del deportista hacemos lo mismo. Iniciamos la evaluación inicial detectando si el cuadro del dolor es alto o bajo. ¿Es importante eso? Para nosotros sí, y ahí están marcando los dos dedos índices. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a ir viendo si el paciente refiere dolor sobre una zona potencial de hernia del deportista o sobre una zona potencial de tendinopatía. Cuando nosotros tenemos dolor sobre la zona alta, tenemos que ir a evaluar si esa zona de inserción de los músculos rectos u oblicuos abdominales tiene una microruptura. Y la manera no es como se está mostrando en la imagen, sino en el hombre es tratar de imaginar la bolsa escrotal y poder llegar con palpación directa de la pared. El segundo punto, cuando nosotros marcamos ese punto de dolor, lo que tenemos que demostrar es que el paciente siente el mismo dolor cuando realiza la actividad deportiva que cuando yo lo estoy palpando. Por lo tanto, esta maniobra nosotros la marcamos como signos de examen físico positivo para una hernia del deportista cuando reproducimos el dolor por el cual vino el paciente. El paciente tiene que manifestar qué es eso lo que siente cuando él inicia la carrera, los cambios de dirección o cuando termina su entrenamiento. Por otro lado, como ven ustedes en esta imagen, los dos dedos índices, donde refiere el dolor del paciente y donde no nos tiene que confundir las tendinopatías de los aductores. El siguiente punto es evaluar si este signo de dolor alto o este signo de dolor bajo corresponde a una tendinopatía. Los tendones, cuando están tendinopáticos, duelen a la palpación. Y el paciente, al provocarle ese dolor, nos tiene que referir qué es esa la molestia que siente cuando se enfría, o sea, cuando deja de hacer la actividad deportiva o cuando empieza algún cambio de dirección. Por último, el evaluador tiene que ver, y esta es la maniobra, la movilidad de la cadera. Este es un tema para nosotros de máxima importancia en el evaluador común, no en el traumatólogo de cadera, que por supuesto lo va a evaluar mucho mejor que nosotros, pero en el que hace la evaluación inicial,
esta maniobra, que es de movilizar la cadera y evaluar si esa movilidad es con dolor o sin dolor, va a ser de suma importancia para el tratamiento final. Una vez que nosotros terminamos de marcar si hubo un dolor alto o un dolor bajo, y podemos hacer signos, si marcamos signos de hernia del deportista o signos de tendinopatía, ese paciente pasa al otro consultorio que es el del fisioterapeuta. Todos los pacientes se evalúan con este mismo protocolo. ¿Qué es lo que va a chequear el fisioterapeuta? Y no voy estando Alejandro Greco, Mara Esteves presentes y Rubén, no sé si también está anotado acá. Yo no voy a, Diego Martos está en línea, no voy a ocupar el lugar de ellos en explayarme en esto, pero sí transmitirle a los que no están acostumbrados a hablar con fisioterapeutas. El fisioterapeuta evalúa si esta molestia es funcional o orgánica. Hay test que van a marcar desbalances, hay test que van a marcar si estos ejercicios que provocan dolor tienen que ver con la funcionalidad del atleta o si hay algo orgánico que ellos no pueden mejorar. ¿Y cómo lo evalúan? Muchas veces haciendo ejercicios analíticos hacia estas patologías. Como ven acá en esta imagen, hay test previos a las competencias, como son el FMS, o test que son similares, pero son para chequear cuando estos pacientes presentan dolor. White Balance Test o test de McGill, marcan el test de McGill, que por ejemplo marca la fortaleza o la fuerza muscular que tiene la musculatura del cilindro abdominal. Y como ven en la parte central, todo fisioterapeuta que recibe estos pacientes también hace una fisioterapia que nos va a servir de una manera diagnóstica, nos va a servir de una manera terapéutica y también diagnóstica, porque ver qué respuesta tiene a la fisioterapia este paciente también va a ser importante para indicarle el tratamiento final. Los pacientes, una vez que van al fisioterapeuta, también van en el mismo momento a hacer una evaluación ecográfica. Hemos tenido en el transcurso de los años 2 o 3 problemas con las imágenes. El primer problema con las imágenes fue que no se podían ver imágenes con respecto a este síndrome. Y eso es lo que a muchos de los que están, muchos cirujanos o muchos traumatólogos o médicos del deporte que están en esta actividad, se quejan de que a veces las ecografías no son significativas. Por otro lado, las resonancias nuclear magnéticas muchas veces dan cuadros similares como edema a nivel de la región pubiana o en la rama pubiana, y eso no termina de ser muy significativo. Nosotros ese problema lo tuvimos hasta el año 2004-2005, cuando los ecografistas se entrenaron en esta patología, empezaron a ver muchísimo. Y eso nos sirvió primero a nosotros para aprender qué era lo que estaba pasando. Como ven ustedes, en este caso, aprender a ver por ecografía la pared posterior y cómo se moviliza la pared posterior. Pudimos hacer una correlación de qué era lo que veíamos cuando nosotros hacíamos una videolaparoscopía, y de esa manera hacer una correlación imagen con la anatomía quirúrgica. Ya en el año 2007 hicimos la presentación sobre estos hallazgos de este protocolo, y pudimos transmitir, y pudieron, mejor dicho, transmitir, porque nosotros no hacemos la ecografía, sino la hace parte del grupo, el doctor Rolón, el doctor Couto, pudieron transmitir a varios grupos esta metodología de cómo ver la pared posterior para ver si hay pequeñas rupturas o no, y describir cómo se ven los tendones sanos para también después ver cómo se ven en las tendinopatías. De esa manera, la evaluación ecográfica nos da un punto de partida con qué pacientes vamos a tratar.
quiero aclararlo muy bien porque ahora es el tercer problema que está ocurriendo. La ecografía no hace diagnóstico, sino que asiste en el diagnóstico y también sirve de punto de partida para que el traumatólogo, que va, el fisioterapeuta o el cirujano, dé el tratamiento adecuado. Hay que hacer una correlación clínica con la ecografía permanentemente. La ecografía por sí sola nos da diagnóstico y ese es el problema que estamos teniendo en el último año y va a ser tema de presentación este año en el Congreso Europeo de Hernia, porque estamos viendo una sobreindicación de hernias del deportista en gente que hace imágenes, entiende muy bien esta patología y entonces hacen diagnóstico de hernia del deportista con una imagen. Y el diagnóstico se hace después de haber hecho el examen físico, después de haber hecho los test fisioterapéuticos y la imagen asiste, sirve pero no concluye. Por último, la evaluación traumatológica. Tampoco voy a hablar sobre esta evaluación porque nosotros tenemos el lujo de estar con consultorios pegados del doctor Ricardo Munafó, que es un traumatólogo de cadera especializado en esta patología y sobre todo en estos tratamientos, los tratamientos mini invasivos, y va a tener su área de exposición. Finalizando, tenemos 3 preguntas, ¿no? 2 preguntas. 2 preguntas que ahora Nicolás las va a responder. Hay 2 preguntas, una de Patricia García, que se refiere a la presencia del anillo inguinal. Si en la maniobra vos estás hablando del anillo inguinal doloroso o indoloro, haciendo referencia, creo que al examen físico, a la maniobra que hacemos nosotros, a cuando interpreta cuándo sería positivo o negativo la maniobra. Y hay una pregunta muy similar de Juan Durán, que no tiene claro dónde estaría ubicado el orificio y qué es lo que protruye por ese orificio. Bueno, dejo esta imagen porque esta imagen puede ayudar a contestar la de Juan Durán y puede ayudar a contestar la otra. La pregunta primera era de... Sí, de Patricia García. De Patricia. Cuando nosotros voy a ir primero a la maniobra. Vamos a ir primero a la maniobra, la cual nosotros vamos a ver en la imagen inicial esto. Esto viene de esto. El paciente refiere dolor en la ingle. ¿Bien? Uno podría marcar ahí una proyección donde está esta flecha colorada, es la ingle izquierda. Probablemente uno, si marca eso, puede marcar el borde externo del recto izquierdo. ¿Bien? Ahora, si yo palpo ahí, no palpo nada, porque el tegumento de piel va a impedir que yo palpe lo que tengo que ir a palpar. Por lo tanto, invagino el escroto, dejo arriba de mi dedo todo lo que es el tegumento dermograso y entro directamente y voy a tocar el pubis. Cuando toco el pubis hacia externo, voy a empezar a tocar la inserción del recto inmediata, que no me debería referir dolor, porque si no sería una tendinopatía de la inserción del recto. Y cuando sigo hacia externo y ascendente, voy a ir a tocar la pared posterior. La pared posterior, ¿qué es esto? Como ven, si yo hago presiones acá, habla de presión externa y sin presión. ¿Bien? Cuando en la visión laparoscópica ven ustedes una flecha que está marcando un abultamiento, un pozo. ¿Está bien? Una pequeña depresión. Que yo la presiono desde afuera y puedo entrar. Esa zona es la zona medial en la visión laparoscópica de la región inguinal. Lo que serían donde asentaban, si uno ve una visión externa, las hernias directas. Si yo
sigo con las imágenes y voy a la visión laparoscópica, la segunda imagen y superior, perdón, la segunda imagen me muestra un orificio. Podríamos llamar un microorificio, podríamos hacer una hernia directa. Este caso es muy significativo. Hay casos en los cuales no se ve ni esto. Por otro lado, el que está acostumbrado a ver hernias de seniles, con hernias grandes, dice, esto no es casi nada. Bueno, esto es lo que marca una típica hernia del deportista. Un orificio, como ven ustedes, sin un claro saco constituido. Fíjense con la pinza cómo nosotros introducimos el pequeño saquito que salía. Lo mismo hacemos con el dedo cuando palpamos este orificio. Lo que se hace con el dedo es palpar este orificio central, ahí lo estoy poniendo con el cursor, este orificio, y al provocar dilatación de este orificio con el pulpejo de mi dedo, estoy irritando ramos del génito crural que son el que reproducen el dolor que refiere el paciente. Contestado. No es el anillo inguinal, no hablamos de un anillo inguinal complaciente que tiene que ver más con hernias indirectas, que si nosotros vemos en esta imagen, este paciente no tiene ninguna hernia indirecta, sino que se va a palpar ahí, en este joven. Este es un jugador de rugby seleccionado nacional, o sea, es un chico joven de unos 23, 24 años, que tiene esta hernia directa que correspondería a una persona de mucha más edad para lo que estudiamos nosotros los cirujanos que nos formamos en los años 80, que las hernias directas eran constituidas en pacientes seniles. Bueno, esto es lo que estamos viendo. Siguiendo con cuando nosotros tenemos una hernia del deportista sospechada por el examen físico, sospechada porque al hacer los test y la fisioterapia no tuvo buenos resultados, ya el dolor continuó. Cuando no pudimos corregir esos desbalances con ejercicios, cuando las imágenes nos documentaron que esta hernia estaba y en las zonas donde había debilidad, el ecografista pudo registrar que es ahí donde refería el dolor, y no hay otra lesión que se le pueda atribuir porque los tendones de alrededor no están tendinopáticos. Entonces estamos ante la presencia de una hernia del deportista que requiere tratamiento quirúrgico. Eso puede ocurrir a los 20 días de iniciado el cuadro de dolor o a los 6 meses. No hay un tiempo estipulado, sí hay tiempos estimados. Los fisioterapeutas toman 2, 3 semanas, a veces hasta 6 semanas, para ver si pueden recuperar estos cuadros de dolor. Y cuando no se recuperan, está indicada la cirugía. El tratamiento quirúrgico, no voy a ser demasiado obsesivo en explayarme porque no son todos cirujanos y porque aparte ya lo vamos a tener en otras sesiones. Nosotros utilizamos siempre de rutina la hernioplastia transabdominal preperitoneal, que no es ni más ni menos que abordar la región inguinal por un trocar de 10 milímetros umbilical y 2 punciones de 5 milímetros y colocar la malla con fijaciones a nivel del pubis y del Cooper, fijándolo al pubis y al Cooper y dejándola en posición preperitoneal. No voy a tratar de explayarme demasiado en eso. Sí quiero hacer una gran referencia en este protocolo que sigue a la cirugía, que fue diseñado por fisioterapeutas, basándose en los registros de los testeos previos a la cirugía y iniciando el plan y ofreciéndoselo a los pacientes al día siguiente que terminó la cirugía.
Por lo tanto, a las 24 horas los pacientes pueden iniciar este protocolo de rehabilitación. El protocolo tampoco me voy a explayar porque están los fisioterapeutas que lo van a explicar a la perfección, pero como pueden ver ustedes, consta de 4 fases, 1, 2, 3 y 4, que van en forma creciente en actividades físicas. La primera fase son ejercicios isométricos, movilidad articular de cadera, de hombros, ejercicios isométricos de abdominales y algunos ejercicios de movilidad como pueden ser trote o bicicleta. Y mucho estímulo para la flexibilidad y la elongación de todos los músculos del cuerpo. Esta fase inicial ha sido usada por deportistas y por no deportistas en un trabajo que también hemos presentado, y hemos tenido de esa manera, con estos trabajos de flexibilidad y de activación muscular, mucho menos dolor y mucha más rápida reincorporación a las actividades laborales sin tener lesiones por el uso de la actividad o sin haber aumentado las lesiones. La fase 2 y fase 3 son cuando el paciente pudo tolerar la fase 1, pasa a la fase siguiente. Como ven, en la fase 2 son ejercicios ya de mayor complejidad en el traslado, en el cambio de dirección, repiqueteos, y bueno, la fase 3 ya incorpora el elemento que utiliza el deportista, como puede ser una raqueta, las pelotas de fútbol, de rugby. Y la fase 4 es testeando los fisioterapeutas la fase de competencia, siempre acompañados por los preparadores físicos, que son los que también van a ayudar en esta recuperación y sobre todo en el post-recuperación, que es lo más importante para que no vuelva a reincidir esta patología. La casuística de la cual vamos a hablar, yo hoy voy a exponer, pero también los fisioterapeutas que han colaborado con nosotros en este número, y el grupo de Rolón ha visto este mismo número, y también Ricardo Munafó ha estado con todos estos deportistas. Fueron hasta el año 2016, este es un corte que hicimos a agosto del 2016, son 6.083 deportistas. El fútbol, el tenis y el rugby han sido los deportes con los que más nos hemos encontrado, pero hay desde actividades de lucha, actividades como pueden ser el triatlón, el fitness o distintos deportes que no los hemos marcado acá. En Australia el fútbol australiano es lo más frecuente, en Canadá es el hockey sobre hielo. Lo que sí podemos relatar es que en cada zona los deportes con cambios de dirección y con sobreentrenamiento son los que van a sufrir este tipo de lesiones. Los hombres son mucho más fáciles para sufrir esta patología que las mujeres, tienen mayor predisposición. Y este número es importante. 1.755 pacientes hemos tratado con alto rendimiento y 4.328 recreacionales al corte del 2016, ya esto se ha aumentado en más de 1.000 pacientes más. Pero seguimos con la misma estadística. Cuando yo empecé, este síndrome era de gente de alto rendimiento, y hoy, fíjense la casuística, nosotros tratamos muchos deportistas recreacionales. El deporte recreacional ha tenido una altísima incidencia de impacto en los pacientes que tratamos en el medio que nos movemos nosotros, y han tenido una sobrecarga importante los deportes recreacionales, con distintas ocupaciones deportivas. Ya es mucho más frecuente la práctica del deporte desde cada vez más chiquitos a cada vez más adultos. Y esto da una sobrecarga que antes no existía. Los médicos que traten esta patología tienen que aprender a ver signos de hernia del deportista y aprender a ver signos de dolores en los aductores. Fíjense que es más frecuente la tendinopatía del aductor que la hernia del deportista. Siempre en todas las series a lo largo del mundo es un porcentaje entre 65-30
de hernia del deportista 30, 65 tendinopatías, y a nosotros nos pasa una cosa similar, exceptuando que el índice de hernia del deportista que vemos nosotros es un poquito más alto porque somos cirujanos que estamos especializados en esta actividad. Entonces, si uno lo ve desde el foco del traumatólogo, es más frecuente ver tendinopatías. La ecografía es el método de elección para ver tendinopatías y para ver hernias del deportista. La resonancia nuclear magnética se ha dejado de usar porque primero no tiene signos tan claros para visualizar, no tiene la posibilidad de la movilidad como puede ser las maniobras de Valsalva, y por supuesto el costo y la molestia para hacer una ecografía es muchísimo menor que para meter a un deportista en un resonador. Estos son un poco los números que hemos tenido con los fisioterapeutas. Lo que yo quiero marcar acá es todos los pacientes que hemos operado de hernia del deportista han tenido disfunciones. A todos los pacientes le hemos hecho fisioterapia. No se operan pacientes de hernia del deportista sin hacer antes un testeo fisioterapéutico. El término de que el 97% de las hernias del deportista no resolvió con fisioterapia, perfecto. Es un dato para poder, paso previo a la cirugía. Uno va a decir, ¿y por qué si sabes que no va a resolver? Porque nosotros no sabemos hasta que el fisioterapeuta no fracasó en ese tratamiento. Las hernias deportivas que hemos tratado en esta serie eran 2.482, ya hemos sobrepasado las 3.000. Este cronograma sigue creciendo de una manera parecida. A todos los pacientes que hemos operado, los hemos operado con TAP. Hay 2 o 3 casos en los cuales estuvieron contraindicadas las TAP por cirugías previas, anteriores, cirugías de la infancia con trastornos gastrointestinales que bueno, era imposibilitada en el TAP, pero si no, el TAP lo usamos de elección. Las tendinopatías han mejorado de manera significativa con fisioterapia. Fíjense que hemos tenido de 2.482 hernias del deportista, 2.077 tendinopatías asociadas. ¿Qué es lo importante de esto? Esto para los que están, para el cirujano que está tratando esta patología. No debemos descuidar que las hernias del deportista vienen acompañadas con tendinopatías. Por lo tanto, si nosotros enfocamos el tratamiento quirúrgico en nada más y no hacemos una buena rehabilitación, es probable que el paciente continúe con dolor o reincida en un dolor inguinal. Y muchas veces eso está dando y está ocurriendo cada vez más a pensar que la inguinodinia, que ha ido en aumento alrededor del mundo, para los que no entienden esto, son dolores inguinales postoperatorios. Muchas veces esa inguinodinia está antes de empezar la cirugía, por lo tanto no son inguinodinias, sino que son tendinopatías solapadas o que no se descubrieron previo a la cirugía. Hemos incorporado la microelectrólisis percutánea para los fracasos o para acompañar la fisioterapia con excelentes resultados. Y los choques femoroacetabulares que hemos visto han sido operados o tratados por traumatólogos de cadera. En el caso nuestro es importante tener en cuenta, para los que vamos a operar una hernia del deportista, no operar una hernia del deportista que tenga alguna patología de cadera y no darle atención a eso, porque fíjense, han sido 64, que para una casuística de 2.482 es una casuística muy baja. Nosotros tenemos que aclarar que, por supuesto, como tenemos este protocolo, los pacientes que tienen patología de cadera son filtrados antes por el traumatólogo de cadera. Pero para el cirujano que no está acompañado de un traumatólogo de cadera, no puede descuidar que esta patología existe y tiene que censarla antes de llevarla a la cirugía.
No hacemos más tenotomías, o mejor dicho, tratamos de evitarla bajo todo concepto. Gilmore, que fue un gran hacedor de tenotomías en Irlanda, Gilmore es un cirujano, un traumatólogo que se dedicó a esta actividad. De hecho, en Gran Bretaña se conoce como el síndrome de Gilmore, la pubalgia del deportista. Y estuvo en el consenso de Manchester y dio a conocer que, en su opinión, evitar las tenotomías sería el paradigma en la actualidad. Por último, ¿hay alguna pregunta, Nicolás? Sí, hay una. Frenamos porque esto viene exclusivo para los cirujanos. Bien. Hay dos preguntas de Sergio Sleim. Bueno, el primero, él refiere a que sabe que es muy importante el tema del interrogatorio para la interpretación de la pubalgia, pero la pregunta puntual es: ¿qué identificamos nosotros en el examen clínico? ¿Cuál es la maniobra positiva que nos dice que el paciente tiene hernia? Hola Sergio, es un gusto saber que seguís. Te voy a entrar. La maniobra, el signo más claro, y esto lo voy a repetir y lo repetimos en todas las charlas, el signo más claro que tenemos nosotros para sospechar que este paciente tiene una hernia del deportista es que el dolor inguinal por el cual concurrió el paciente, yo pueda reproducirlo en la camilla cuando le hago la palpación de una debilidad o de un pequeño orificio, no hernia, sino de un pequeño orificio que palpo en la pared posterior de la región inguinal molesta. Por lo tanto, reproducir el dolor por el cual concurrió la camilla. Y voy a ser claro, por ahí vulgar, pero claro. Esta paciente que está en la imagen se está agarrando el aductor. Bien, se está agarrando la zona de los aductores. Esta paciente no voy a sospechar que tiene una hernia del deportista. Entonces, el paciente que sí se viene y le refiere que cuando empieza una carrera, una marcha, un cambio de dirección, quiere correr, quiere arrancar, le aparece un dolor alto, se marca la zona inguinal, donde habíamos marcado vamos a ver, en esta imagen, se marca la región inguinal alta, ¿está? La región inguinal alta. Ese punto de dolor no tiene nada que ver con la zona del aductor. Entonces, este paciente refiere dolor cuando realiza cambio de dirección, cuando termina de entrenar y cuando se enfría. Si estornuda le duele, si se incorpora en la cama le duele, le molesta, si tose le duele, si tiene relaciones sexuales le duele. Es un signo muy frecuentemente comentado. Y no se está agarrando la zona del dolor. Entonces, reproducir ese dolor que el paciente dice cuando estornuda, cuando tose o cuando hace los cambios de dirección, yo ahí me estoy asegurando que es compatible eso con una hernia del deportista. Y lo que vas a palpar es un pequeño orificio o una zona débil que cuando el paciente yo le diga incorporate, hace fuerza, no tosé, como nos enseñaron para palpar, para sentir un bulto herniario, sino hace fuerza, incorporate, tratar de incorporarte, y yo con el dedo en la fascia transversales, eso es, y palpo un pequeño orificio, eso es un signo clarísimo de hernia del deportista. Espero, Sergio, haya sido contestado. Bien. Y hay otra pregunta que no quiero dejar afuera porque viene bastante relacionada, y tal vez en tu experiencia, Osvaldo, pueda darle una recomendación a Fernando Rocha, que dice que luego de una maratón persiste mi pubalgia alta, sobre todo al acelerar. ¿Qué debo hacer? Un protocolo con abordaje multidisciplinario en donde te evalúen
la región inguinal alta, la región inguinal baja, te hagan una ecografía, te vean los fisioterapeutas y chequen que la movilidad de tu cadera esté correcta. Por lo tanto, que te estudien. El signo de que los tendones, cuando uno que uno tenga dolor cuando se enfrió, es signo de una tendinopatía. Ahora, no hay que olvidarse que una hernia del deportista es una tendinopatía. Es una micro ruptura de la fascia transversal, que es la fascia de inserción. Por lo tanto, o la zona lateral al tendón del recto y el oblicuo. Por lo tanto, te debería estudiar. Bien. Y la última pregunta va a dar más detalles seguramente Damián Couto en la próxima charla, es si en la ecografía nosotros le pedimos específicamente que revisen los aductores. Sí. Sí, en la ecografía tiene un protocolo de análisis. Así como una ecografía abdominal analiza los dos riñones, la vesícula y el páncreas y bueno, la vía biliar, la ecografía para ver esta patología, o sea, para ver una pubalgia, tiene que analizar en la región alta la zona de la pared posterior y en la zona baja revisar tendones de aductores, medianos, largos, pectíneo, y si es un especialista avisado es su celíaco. Bueno. Muchas veces los ecografistas, estás Andrea, te veo. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, Andrea, ¿me estás escuchando? No te Ahí escucho. Te estoy escuchando, ¿vos me escuchás a mí? Sí, perfecto. Pues, bueno, date cámara, Osvaldo. En honor al tiempo, no sé si falta más de tu charla, como... O sea, son 2 o 3 que van a dar para iniciar las charlas siguientes. Para los cirujanos. Y dice, claramente ven al coyote, que es un personaje de nuestra infancia, en la cual explotan estas bombas de marca Acme, le explotaban permanentemente en la mano. Bueno, tener una ecografía que informa hernia inguinal, que lo derivaron para operarme, puede ser una dinamita, puede ser una bomba, si nosotros no estudiamos a ese paciente. Por lo tanto, primera recomendación, sabiendo que hay un síndrome que puede tener lesión, patología de cadera, patología en los tendones, y no ser una hernia claramente visible, no hay que operar a los pacientes por una ecografía. En el año 2000, hicimos una búsqueda en donde searchamos 2014 al 2016 pacientes evaluados, 1014 pacientes evaluados, y lo que dieron fue 998 tendinopatías. De esos pacientes evaluados venían con un informe de una ecografía que decía que tenía una hernia inguinal, y 16 fueron choques femoroacetabulares. O sea, nosotros no operamos 1014 pacientes que traían una ecografía que decía que tenía hernia inguinal por haberlos sobrepasados con el protocolo de evaluación. El protocolo de evaluación nos dio que estos pacientes habían consultado por dolor, le habían hecho una ecografía que decía que tenía hernia y tenía 998 tendinopatías. O sea, confundieron un dato que estamos evaluando el doctor Rolón y el doctor Pop. Hay imágenes ecográficas de hernia en pacientes normales. Y eso lo va a explicar después Daniel. Las tendinopatías que han confundido a estos médicos habían sido desgarros, tendinopatías de aductores medios y largos, tendinopatías de los pectíneos, tenopatías de rectos abdominales y oblicuos, y todos estos diagnósticos llegamos a la conclusión por el protocolo. Y esto es otro dato peor, 78 pacientes fueron operados
y siguieron con dolor inguinal crónico de otros grupos, y nosotros los estudiamos, y vinieron a la consulta en el postoperatorio. El dolor se había continuado por tendinopatías en 76 de las 78 casos y en 2 por choques femorocervicales. Esto sigue marcando que antes de operar una hernia del deportista hay que hacer un exhaustivo examen físico, un exhaustivo examen fisioterapéutico y una buena evaluación de imágenes y una buena evaluación traumatológica. Este es el trabajo que vamos a presentar este año con respecto a estos datos que obtuvimos, en el cual nos preguntamos cuál es el rol del ultrasonido, y eso es lo que la semana siguiente, tanto Alejandro Rolón, si está presente, Damián Couto y la gente del grupo de él, del doctor Rolón, nos va a aclarar. Así que bueno, vamos finalizando, les mando saludos a todos los que estuvieron presentes, espero haber logrado tener de nuevo el training que habíamos ganado el año pasado con las preguntas y las respuestas. Siempre uno no está dedicado a esta actividad, entonces perdemos un poquito de timing y esperamos que la semana que viene vayamos ganándolo. Andrea, te mando saludos, vamos finalizando creo que en buen horario. Sí, estamos en horario. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta de la gente que está en el chat? Les damos unos minutitos a ver si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Recordarles lo que les dije hace un rato, que la semana que viene tenemos la segunda clase de este curso, 19:30 horas, y el miércoles, en el horario de las 19 horas, vamos a empezar con el curso de aspectos legales en medicina, y seguramente no, en realidad vamos a ir agregando otros cursos. Tenemos más de 10 cursos programados que iremos dando a medida que vayamos acomodando nuestros horarios. Vamos a hacer ateneos y bueno, participar como siempre, como lo hemos hecho el año pasado. Gente, me parece que ya estamos en horario, dudas no hay. Los saludo, Osvaldo, como siempre, gracias. Nico, Hernán, que estás por ahí también, asómate. Ahí está, excelente, todo el equipo junto. Y a ustedes que estuvieron escuchando atentamente, les agradecemos por acompañarnos un año más. Esperamos seguir sumando gente, además de los que ya tenemos, gente nueva. Para eso tenemos que difundir un poquito entre todos esta posibilidad que tenemos ahora de conectarnos. Nos estamos conectando nosotros y no con Mariano porque él está de viaje, pero bueno, a su vuelta seguramente organizará el primer Ateneo de Cirugía Percutánea. Bueno, gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Chau. Chau a todos, hasta el lunes. Saludos. Hasta el lunes, chau, chau.